Buen día a todos. Buen día a todos. Ahí está, ahí está. Bueno, eh, yo te decía que no quiero subestimarte para nada porque Dios no te subestima. Al contrario, Él ha puesto un legado en tu vida que es transmitir la verdad que Él te ha dado, ¿sí? De distintas maneras, seguramente desde tu madurez. No todos acá tienen la misma madurez, pero todos pueden alcanzarla y eso es lo maravilloso. Ustedes saben que desde que hemos recibido a Cristo tenemos la garantía del cambio. Y esa garantía del cambio viene precisamente porque hay una nueva criatura en nosotros, ¿sí? Si alguien me dice no puedo cambiar es porque no nació de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo tiene esa garantía del cambio que va a producir Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y qué hermoso es que Dios confíe en nosotros esta verdad tan poderosa como es el Evangelio para que la transmitamos a las próximas generaciones y a nuestra propia generación. Espero que anoche te hayas ido pensando qué fue de tu abuelo, de tu bisabuelo, de qué va a ser de tu papá, de tu mamá, qué es de tu vida y qué va a suceder con tus hijos, si es que los tenés, y tus nietos, ¿no? Y todo eso. Y te vas dando cuenta que la verdad de Dios trasciende el tiempo, va más allá de lo que nosotros vivimos. Miren, un día nosotros nos vamos a morir y esa palmera que está ahí va a seguir viva. ¿Se entiende o no? Acá tal vez se hicieron otros campamentos, no lo sé, y capaz que algunos ya murieron. Y sin embargo, la creación sigue continua, ¿no? Y vos te vas a ir, viniste un rato, te prestaron esta habitación llamada planeta y te vas a morir. Y te vas a ir. Y la gran pregunta es, ¿qué legado vas a dejar? ¿Sí? Bueno, acá es como que Pablo está escribiendo su acta de defunción en 2 Timoteo y de alguna manera esta acta va a ser amplia. Tiene que ver con responsabilizar a Timoteo de la importancia de la predicación de la palabra. Vamos a ir ahí a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa es la encomendación. Ese es el legado que le está traspasando Pablo a Timoteo. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, te está diciendo todo el tiempo, sea popular o no lo sea aceptable o no, esté de moda o no, todo el tiempo, con una disposición continua. ¿Y cómo transmitimos la palabra? Bueno, primero viviéndola, ¿verdad? No siempre, nosotros deberíamos sangrar Biblia, nosotros deberíamos ser personas que son Biblias andantes. La mejor traducción que Dios ha hecho de la Biblia puede ser tu propia vida. Vieron que hay un montón de traducciones y ahora hay, no sé, Biblia para la mujer, Biblia para el adolescente, Biblia para el niño, Biblia para el infante, ya no sabemos qué Biblia, ¿sí? Perdón, no quiero ir contra la librería, ¿sí? Compren Biblias, chicos. Pero hoy hay, hoy hay Biblia para todo, ¿sí? O sea, tenés Biblia de diversas formas, pero nosotros somos la mejor traducción bíblica, ¿se entiende o no? La gente tiene que entender la Biblia a través de nuestra vida, pero también cuando hablamos, somos personas que podemos dialogar. Miren, yo me doy cuenta que en Bolivia son muy dados al debate político, o estoy mal. Aguante el Evo. Ah, ahí está. Ahí ya, ¡fuera! Te vas de... Bueno, eso me pasó. Me subí, miren, fíjense, venían dos abuelitos así, todos viejitos, así, ellos pobrecitos, ¿viste? Yo le di mi lugar porque me corrieron, querían ir más cómodos. Bueno, veníamos todos así en una movilidad. Y entonces, de repente, veníamos por un lugar de tierra, que es de la ruta de Villazón a Tarija, y de repente el que venía atrás venía de Argentina y era de Bolivia. Y él dice, cuando el Evo suba, todo esto va a estar asfaltado.
Y cuando veo a los viejitos, ¿viste? Lo crucifican, le empezaron a dar, ¿sabes cómo le dieron? ¿Sí? Y yo decía, ya basta, ya lo destrozaron, le dijeron de todo. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que somos dados al debate, ¿sí? Al debate político, qué opinás sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, pero ¿qué de la Biblia? ¿Somos realmente de traer a la gente al debate bíblico? Y no porque haya un debate bíblico en sí, sino para que nosotros podamos darles las palabras de Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea de Pablo. Todo el tiempo, con disposición continua para ya sea vivir la Biblia o hablarla. Como dice ahí 1 Timoteo 3:15, le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, el día que vos recibiste a Cristo, pasaste a ser una residencia de la verdad. La iglesia es donde habita la verdad de Dios. Y Dios quiso poner esa responsabilidad en nosotros. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos el edificio donde la verdad reside, en donde Dios habla. Y tenemos que predicar la palabra con toda autoridad divina. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, ¿por qué de repente nos callamos? Charlamos de muchas cosas, pero no hablamos de aquello que tiene autoridad, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a revisar el contexto en el cual le dice esto Pablo. Revisemos el contexto, ¿sí? En primer lugar, predica la palabra debido a los tiempos peligrosos. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, y me voy a detener bastante acá. 3:1 dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Los postreros días, chicos, comenzaron cuando el Mesías vino y se refiere a esos días mesiánicos, ¿no? Hasta cuando Él vuelva. Y acá dice la palabra tiempos, ¿ah? Y la palabra ahí no es cronos, que sería minuto reloj, ¿sí? Sino que es kairos, que habla de tiempos históricos, de épocas épicas, de temporadas, de periodos. Dice que las temporadas son peligrosas, que las épocas son peligrosas, que los periodos son peligrosos. Y de eso está hablando. Por eso tenés que predicar la palabra. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué si Timoteo está en su actualidad, en su presente, él tiene que mirar todas las temporadas que han pasado? ¿Sos de ver Netflix o no? ¿O de ver temporadas, ya no ven directamente, no sé, Magic TV, ¿qué tienen? Bueno, pero a veces vos ves toda una temporada, ¿no? Bueno, acá de eso le está hablando Pablo. Dice, mirá las temporadas que se están acumulando en la humanidad y les vas a tener que hacer frente. Y son tiempos, temporadas peligrosas, temporadas que se han ido sumando, acumulando una tras otra hasta lograr este clímax, esta época, ¿sí? Súper peligrosa, más desarrollada, más sofisticada en el engaño, con un sistema de creencias, chicos, demoníaco, más maligno. A ver, mi hijo veía 31 minutos, ¿sí? Y ahora salió el mismo muñequito, ¿y cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, el mismo muñequito, ¿vieron 31 minutos o no? Sí, sí, bueno, el que, Triviño, ¿sí? El que está adelante. Bueno, ahora salió el mismo muñequito, pero que habla de brujerías y habla de cosas raras, de cosas ocultas, ¿no? ¿Ah? Sí, ahí está, algunos me van captando. Mira, yo pensé que usted estaba más adelantado que yo. Bueno, pero, pero de repente vos te vas dando cuenta y decís, un muñeco que de alguna manera representaba infantilidad, hasta podríamos decir era tierno y gracioso con sus ojos de botón, ¿viste? Porque eran dos botones. Y de repente ahora eso mismo se usa en TikTok para adoctrinar a los niños. Y hay gente que está copadísima con este muñeco. Ahora ya veo que la van a buscar todo, ¿no? Tengo que buscar eso. No es la idea, ¿eh? Pero fíjate cómo se ha puesto brava la situación. Está difícil. Esta realidad que está sucediendo hace que nos ubiquemos en el verdadero contexto de la batalla. Miren, Donald Trump ha comenzado una batalla. ¿Qué batalla?
La batalla comercial, ¿verdad? Entonces ahí vos te vas dando cuenta que no hay batallas que son ¡pum, pum, pum! O ¡pum!, ¿no? O sea, eso es un tipo de batalla, el tipo de batalla que es bélica, ¿verdad? Y donde muere mucha gente. Preguntarle a los de Palestina, la Franja de Gaza, ellos están en esa batalla. Pero Donald Trump arrancó una batalla comercial con China, el gigante asiático, y está que se tiran, ¿viste? Que te subo el arancel y yo te subo más, y yo te subo más. Y es impresionante. Ahora, ¿a qué te quiero llevar? Que hay otra batalla. Y hoy Satanás está peleando por la mente de las personas, ¿entienden? Hoy quiere eso, quiere atrapar la mente de las personas. Yo entiendo los 4 pasos del evangelio y estoy yendo a evangelismo, ¿se entiende? Y me encanta evangelizar. Pero yo tengo que dar respuesta también. ¿Sí? Yo tengo que de alguna manera asentarme en mi contexto, en mi cultura, y hay una batalla cultural muy fuerte también. Y nosotros somos parte de eso, desde la postura cristiana que tenemos. O sea, no te chupes el dedo. ¿Se entiende o no? Deja el chupete. ¿Se entiende eso, no? Acá, o sea, allá sería como que madurá, crece, date cuenta que estás en un tiempo peligroso. Ahora, te doy un solo ejemplo. Mira, la iglesia como discipuladora no cambia, chicos. Lo que cambia es el desafío que tiene por delante. Por ejemplo, la iglesia, Jesús dijo que ni el infierno va a prevalecer contra ella. O sea, está sólida, permanente, triunfa sobre el infierno. Pero esta iglesia está colocada en un tiempo, en una temporada. Y tiene que preguntarse qué problemas se enfrenta en cada época. Porque cada época trae su desafío. Te doy un ejemplo. A ver, el primer escenario que tuvo que enfrentar la iglesia fue el escenario judío. En ese escenario judío, ciertas prácticas de los judíos eran cercanas al cristianismo. Por ejemplo, los primeros cristianos todavía se congregaban en el templo, como los judíos. ¿Sí? La controversia principal era la interpretación de la ley y del Mesías. Pero fíjate que era más sencillo. Los judíos, por ejemplo, eran monoteístas, como los cristianos. Los judíos creían en un Dios que era espiritual, como los cristianos. ¿Sí? Los judíos creían en los 10 mandamientos, como los cristianos. Creían en el matrimonio monogámico y heterosexual, como los cristianos. No se discutía sobre idolatría, sobre homosexualidad, sobre incesto, sobre bestialismo. Esa no fue la primera discusión. La iglesia del primer siglo o la primitiva discutió de otras cosas. No tenía que contestar sobre esos temas, pero sí tenían que contestar temas que emergían de la mala interpretación de la ley o de quién era el Mesías. Pero después viene Cornelio, que es el primer fruto de los paganos, ¿entienden? Ya este no es judío, este ya surge de la iglesia gentil si llamarla así, pero del paganismo. Y los paganos ingresan a la iglesia y vienen con un trasfondo más feo, más difícil. Ellos son politeístas, idólatras, inmorales, homosexuales, homicidas, secuestradores. ¿Sí? Los romanos podían matar si querían a sus hijos y nadie les iba a decir nada. Podían matar a sus esposas y nadie les iba. La ley no estaba en contra de eso, porque ellos tenían la patria potestad sobre todas esas cosas. Podían matar a sus esclavos cuando quisieran y nadie los iba a demandar. No lo sé. Por ejemplo, mirá lo que dice Pablo ahí en Romanos 1, 29 al 32. Él describe esta nueva iglesia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¡Fua! Y después vas ahí a 1 Corintios 6, 9 al 11. Y fíjate cómo estaba compuesta la iglesia de Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, no eran angelitos, fueron tremendos. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que
la iglesia primitiva tuvo que enfrentar un contexto, ¿verdad? Pero después ese contexto se agravó, se puso más difícil, vino otra temporada. Y si hoy nos ponemos a pensar, ¿cuál es el perfil del discípulo del siglo XXI? Yo estoy discipulando, por ejemplo, ¿y qué debería preocuparme por transmitir en ese discipulado? Ayer me encantó, el hermano hizo parar a muchos de ustedes que ya están en ministerio. O sea que les estoy hablando a personas que ya están ministrando. Ahora, ¿cómo vas a discipular a esta nueva generación? Te doy un ejemplo. La predicación de Esteban fue a los judíos, ¿verdad? Está ahí en Hechos. Pero la predicación de Pablo en Atenas comenzó de otra manera. Él tiene que presentar al Dios único en medio del politeísmo. Ahí Hechos 17, 21 al 23 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, tenía un montón de santuarios. Y de repente él dice, yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Ahora, el cambio de escenario, queridos, va cambiando el desafío. El cambio de escenario cambia los enfoques. Las verdades siguen siendo las mismas, ¿entienden? Los principios y la Biblia siguen siendo la misma. Pero te vas a quedar obsoleto. ¿Vieron esas cosas obsoletas? Iglesias obsoletas. Y vos dirás, pero ¿tienen la Biblia? Sí. ¿Tienen al Espíritu Santo? Sí. Pero ¿le hacen caso al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ha ido dando respuestas bíblicas a cada generación, a cada temporada. Le ha hecho frente, ¿se entienden? El Espíritu Santo no se quedó atrás, chicos. No se quedó en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo está ahora, 2021, aquí. Y cuando una iglesia se despega del Espíritu, se vuelve obsoleta. Y no vas a poder alcanzar personas. Y tal vez vos dirás, pero hay que evangelizarlos. Sí, hay que evangelizarlos. Pero tenés que derribar todos esos argumentos, ya lo vamos a ver, todas esas altiveces para llevarlos a Cristo. Y vos dirás, ¿con qué autoridad me hablas? Yo soy periodista, trabajo en un medio digital, hago streaming, tele, y también hago radio. Hace poco, ¿conocen a Sebastián Laje, o Agustín Laje, perdón? Bueno, le hice una entrevista a él. O sea, ese es el nivel que ha alcanzado el programa. Y la mayoría es una productora cristiana. Somos todos gente cristiana, pero que trabaja en radios seculares. ¿Y por qué nos hemos metido ahí? Porque de alguna manera queremos dar respuesta bíblica. La gente sabe que por un lado soy pastor y por el otro lado soy periodista. Entonces, llevas tu verdad y la presentás ahí al sistema. No podés encerrar todo el tiempo la verdad dentro de la iglesia. Ahí reside, pero es para que salga hacia afuera y para que sea parte también de esta sociedad. Y si la iglesia retrocede, la maldad avanza. ¿Se entienden? Porque la iglesia es sal y luz de este mundo. Y porque los gobiernos necesitan moral, pero si la iglesia no le da la moral bíblica, ¿dónde van a buscar? En el comunismo, en la izquierda, en la derecha, ¿se entiende, no? Van a buscar en un montón de ideologías de porquería que no sirven para nada. Pero la iglesia también ha pecado, ¿por qué? Porque ha dejado sin esa oportunidad moral. Ahora, cuando uno piensa eso, dice, sí, tenemos un gran desafío. Cuando Pablo le decía, predica la palabra, chicos, no era simplemente abrir la Biblia, eso era importante, vivirla también. Pero también él tenía que generar argumento, tenía que hacer debate, ¿se entiende o no? Y tenía que hacer apología de su fe, defenderla. Eso es parte de la vida cristiana. Ya Pedro dice ahí en 3.15, 1 Pedro 3.15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, el escenario ha cambiado. ¿Sabes de qué charlaba tu papá? En el tiempo de tu papá, el debate era sobre María, la Virgen, sobre la confesión al cura.
sobre si el Papa era el Santo Padre o no, si venía de Pedro o no. Pero hoy ya ha cambiado. La cuestión ha cambiado. Hoy ustedes están hablando sobre matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, clonación, virtualidad sin regulación. Tienen que empezar a debatir sobre la IA, la mano de la obra humana reemplazada por las máquinas, etc. Se les viene un tiempo difícil a ustedes. Si ustedes se van a ser siervos de Dios, van a tener que enfrentar otro contexto. Yo enfrenté un contexto, ustedes otro. Y eso es lo importante para llevarnos a pensar cuánto yo respeto la Biblia, cuánto me nutro de la palabra, cuánto soy serio con entender las verdades escriturales. Los cambios hoy en comparación del pasado. Miren, ¿saben cómo era yo antes cuando llegué a la iglesia? Tenía un aro, me colgaba un candado, porque los punks se cargaban un candado. O si no, te ponías unos alfileres de gancho. ¿Qué más? Tenía mi campera de cuero, los pantalones rotos ya vienen hace rato, chicos, les aviso. Hoy te los venden, en ese tiempo vos los rompías. Esa es la única diferencia. Pero cuando llegué, yo enfrenté un contexto, hay gente que me alcanzó, y después de un tiempo se te cambiaba la mentalidad y dejabas de ser punk y empezabas a ser, no sé, rapero. Y después se te chiflaba el moño, como decimos allá, y de repente eras cumbiero, ¿sí? Y después cambiaba, pero era despacio. Hoy no, chicos, hoy es pa. ¿Sí? De repente los chicos están en una y después están en otra y después están en otra. Y no te da lugar a acomodarte. La iglesia a veces, chicos, no puede acomodarse a los cambios culturales que hay. Y por eso a veces la iglesia se quedó ahí. Se quedó como frenada, ¿viste? Porque, a ver, atiendo esto, estoy atendiendo esto, ya hay que atender esto, ya hay que atender esto. Y a veces se queda corta. Ahora ustedes, chicos, son los que van a tener la agilidad de hacerle frente a esos cambios vertiginosos. Porque tal vez ya los ancianos, no digo que no sean sabios, pero no sé si tienen la agilidad para poder rápido acomodarse al nuevo cambio, en un buen sentido. Estoy tratando de buscar las palabras justas, ¿sí? No quiero que me eche el pastor, pero que ustedes tienen esa agilidad mental. Es como la de tu hijo, ya nace, está la mamadera y está el celular. Voy a decir, no es correcto, pero bueno, es así. Es así. El chupete electrónico que le dicen. Entonces, pero es así, y ustedes son parte de esto. Por eso hoy yo los quiero, háganse cargo, chicos, háganse cargo. Y hoy viste que se habla de tolerancia, pero es una tolerancia falsa. Miren, Latinoamérica acepta la pluralidad de religiones, pero lo que no aceptan es la convicción de fe. O sea, si el religioso, ese es adoctrinable. El religioso lo podés manipular, ¿se entiende o no? Viene, no sé, la izquierda y manipula al religioso. Viene la derecha y manipula al religioso. Pero el que tiene convicciones no se mueve fácilmente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no te moves, ¿qué pasa? Sos intolerante. Porque no te adaptás. Esa es la falsa tolerancia de hoy. Que no acepta personas que vayan a la universidad, a la facultad y que tengan convicciones claras, bíblicas, profundas y que no se muevan de ello. Ahora, si vos no sos ni chicha ni limonada, decimos allá, no sé si se dice acá, pero no sos ni chicha ni limonada, te vas a adaptar a cualquier cosa. Te vas a adaptar a cualquier molde. Pero si tenés tus convicciones cristianas entendidas, comprendidas, asimiladas, te vas a plantar de otra manera. Entonces, ¿qué necesitan los discípulos hoy? Tienen que tener capacidad para resistir la asimilación y tenemos que prepararlos para defender la verdad y tienen que tener disposición de pagar el precio. Ahora, rapidito, te repaso algunas épocas que han pasado. Viste que te dije que son como capas geológicas. ¿Se entiende? Una época vino y después vino otra y después vino otra y después vino otra y así, hasta que llegamos a este tiempo. Primero vino el gnosticismo, el conocimiento secreto, eso de las logias, ¿viste? Y las élites
de personas que supuestamente tenían un conocimiento más allá de los mortales normales y de esa manera se salvaban. Después vino el Santo Imperio Romano, ¿no?, que desarrolló una política tremenda y 1000 años estuvimos bajo esta forma, ¿no?, donde se vendían, ¿se acuerdan cuando se vendían la salvación, se vendía todas estas cosas? Bueno, las indulgencias. Entonces llegamos a eso. Viene la reforma, ¿se entiende o no? Pero la reforma también cae por el racionalismo, porque hay algunos reformados que empiezan a acomodarse al racionalismo. Y después tenés el ortodoxismo, donde ya la iglesia se vuelve fría, lo único que vale son los credos. Y después viene la iglesia política, donde la iglesia se mezcla con el Estado y no le va bien. ¿Y por qué pensás que existe Roma y el Vaticano? Porque la iglesia agarraba territorios y riquezas, ¿se entiende?, en el nombre de Dios. Y por eso también Francia se rebeló en la toma de la Bastilla y ya no quiere saber nada y se divorcia de la iglesia, pero lamentablemente se divorcia también de Dios. Y por eso Francia es uno de los países ateos y hoy está musulmanizado, ¿se entiende? Todos los musulmanes la han copado a Francia. Entonces, después vino el movimiento carismático con todo su experimentalismo, en donde la verdad es intuitiva, surge de lo que uno siente, de lo que uno oye, ¿sí? Oye a Dios incluso fuera de las Escrituras. Después viene el subjetivismo, la psicología, la religión de la autoestima. Después viene el pragmatismo, donde la verdad no importa, chicos, mientras haya resultados. Después viene el moralismo, donde hay gente que piensa que Dios lo único que quiere es que vivas una vida moral correcta, una vida mejor. Después viene la religión pop de todos los artistas cristianos, de todos los héroes de tablón. Y después viene la guerra de la batalla espiritual, y donde andan persiguiendo demonios por todos lados, ¿viste? Hasta se hacen series de los cazademonios, ¿no? Nosotros tendríamos que actuar a veces ahí. Pero están en todo eso. Ahora vos fíjate que para no aburrirte así, te las pasé rápido, después andá y miralas más a fondo. Pero esas son temporadas, ¿se entiende o no? Una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y vos tenés que enfrentar todas juntas. ¿Se entiende o no? Las tenés que enfrentar todas juntas. Ninguno de estos sistemas de creencias se han ido. Más bien se han ido acumulando, fortaleciendo, perfeccionando. Todas estas ideas son mortales al alma y Satanás usa para enceguecer a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y aquí está el punto. Vamos a evangelizar, chicos. Pero vos no podés olvidar que Satanás está cegando. Sabemos ese versículo, ¿no? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Cómo cegó el entendimiento? A través de todo esto. Entonces, por un lado vas a tener que ir a derribar estos argumentos y por el otro lado vas a tener que darle los puntos de la salvación. ¿Se entiende o no? Pero sí o sí vas a tener que enfrentar ambas cosas. Es parte. Ahora alguno me dirá, pues siempre está el simplista. Dice, no, pero el Espíritu Santo hace lo que sí. Pero el Espíritu Santo también ha dejado en la Biblia escrito 2 Corintios 10, 3 al 5. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla espiritual, chicos? ¿Vamos a ir a cazar demonios o no? ¿Qué les parece? ¿Será eso? Porque hay gente que piensa que esa es la batalla espiritual. Pero la verdadera es por las mentes de las personas. Hay guerra, chicos. Hay guerra. Cuando habla de fortalezas, habla de prisiones, de tumba, ¿sí? De tumba. Derribando argumentos implica derribando ideas, logismos. Tenemos que destruir los engaños que tiene la gente en su mente, sus teorías equivocadas, sus puntos de vista, sus conceptos cerrados de Dios, sus religiones, su psicología, derribando argumentos. ¿Y qué más?
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Implica toda idea impía, todo concepto impío, toda perspectiva impía, toda noción no bíblica que se convierte en una fortaleza en la cual la gente está encerrada, está cautiva, está encarcelada y se convierte en su tumba, en su tumba. Entonces, ¿por qué vamos a predicar la palabra? Como verás, yo escuchaba muchas veces ese pasaje, predica la palabra. Y yo pensaba en que tenía que ir rápido corriendo ¿a dónde? A la plaza a repartir folletos. ¿O qué pensaba? A ver, cuando escuchaba este versículo, ¿qué se venía a tu cabeza? Predica la palabra. Tengo que evangelizar. Pero Pablo está hablando de amplitud de cosas. Porque si vos mirás todo el contexto de la carta, que es lo que estamos viendo, los tiempos son peligrosos, Timoteo. Han ido temporadas de ideas satánicas, demoníacas, acumulándose capa sobre capa. Y vas a tener que hacerle frente a esa realidad. Y vas a tener que ser un defensor de tu fe y también alguien que plantea la fe. ¿Se entiende? Por un lado la defendés, por otro lado la compartís. Entonces, predica la palabra, pero en esa realidad. Yo te animo. Mirá, vuelvo a repetir. A mí me cuesta ingresar a tu círculo, ¿o no? Viste que acá no me hablaron mucho. Yo estaba ahí sentado solo. Como que no sé si... ¿Por qué? Sí me baño, chicos, le aviso, aunque no haya agua. Pero me sentaba y después por ahí iniciaba charla con alguno. Y cada vez me veo así, como 3 en la docena. Y cuesta, ya te va a tocar a vos también. Cuando tu hijo te diga, no te conozco, viejo pelado, no sé quién sos. ¿Sí? Pero te va a tocar, porque vos también te vas a hacer viejo. ¿Se entiende o no? Pero por otro lado, es la realidad. Yo no voy a poder llegar a tu generación como vos lo haces. ¿Se entiende o no? No voy a poder estar con tus pares como vos estás. Eso te toca a vos, hacete cargo. ¿Se entiende? Yo me hice cargo de mi generación y doy gracias que el Señor me usó hasta donde pude y hasta donde podré. El Señor lo hará, pero a vos te toca tu parte. Entonces, yo te animo a que empecemos a caer en la sensatez, poner los pies sobre la tierra. Jesús dijo, yo los envío como ovejas, ¿en qué? En medio. Y ahí subraya la palabra, en medio. Vos decís, Jesús, pero yo soy una oveja, ellos son lobos. ¿Por qué me envías ahí? Porque Él va a estar con vos, ¿entiendes? Él es el buen pastor. Pero Él te va a mandar a estar en medio, no a aislarte, chicos. Ya hubo un tiempo en que la iglesia se aisló, el monasticismo, los que estudian historia de la iglesia. Y no dio resultado. No dio resultado. Y tal vez vos te estás aislando porque empezaste con tu grupo cristiano, tus amigos cristianos, y está bien. Eso es una contención, ¿se entiende o no? Pero también ahí afuera tenés compañeros, tenés primos, tenés parientes que necesitan conocer el Evangelio y son de tu edad. Entonces hacete cargo de eso. Hacete cargo. Es tu parte la que te toca. Miren, hoy andate pensando, ¿estoy realmente ubicado en tiempo y contexto? ¿Me doy cuenta de lo que me toca enfrentar? Y tal vez ahí te des cuenta por qué es tan difícil obedecer al Señor. ¿Se entiende? ¿Por qué a veces me cuesta tanto obedecer a Cristo? ¿Por qué si sería tan fácil como leer la Biblia y ya tendría que entrarme en la cabeza? Es que aquí adentro, aparte de lo que ingresa, que es la palabra de Dios, hay un montón de cosas, ¿entiendes? Que te han sembrado, directa e indirectamente. Y vas a tener que depurarlas, vas a tener que derribar esos argumentos. Y hasta que no lo hagas, no vas a poder disfrutar de la verdadera libertad que trae la verdad de Cristo. La verdad de Cristo da libertad, chicos, es verdad. Pero también es cuando haces la guerra para que esa libertad se imponga. Y sucede una revolución mental donde vos te vas dando cuenta que la verdad que me han adoctrinado en un montón de maneras, pero yo necesito urgentemente la verdad de Dios en mi mente. Amén. Vamos a orar.
Vamos a orar y mañana te doy la segunda parte. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos ido repasando todo lo que la historia nos ha traído. Pero también queremos que en medio de lobos, Padre, tú nos pastorees, tú nos enseñes, nos protejas. Haznos sencillos como palomas y haznos prudentes como serpientes, Señor. Ayúdanos a tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y Señor, que podamos tener siempre ese anhelo de conocer tu palabra para predicarla, para enfrentar todo este siglo, Señor, para que nuestras iglesias sean lugares donde la verdad se imparte, donde, Señor, nosotros podemos defender esa verdad, vivirla y compartirla. Bendice a esta nueva generación, Señor, que estas predicaciones aviven nuestro corazón.